Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva asesoría legal gratuita. El día de hoy damos inicio a una serie de videos en los cuales responderemos las preguntas más frecuentes en el derecho laboral, que son las referentes a los despidos. Específicamente, la pregunta que más se repite es si se puede despedir por cualquier cosa o requiere un motivo en específico. Y la verdad es que hay dos respuestas posibles, una respuesta más dogmática o académica y una más pragmática. La respuesta más académica es que no te pueden despedir por cualquier cosa, ya que la ley impone ciertos requisitos y formalidades. Y además se debe invocar una causa legal, es decir, no pueden despedirte por cualquier motivo arbitrario. Sin embargo, la respuesta que más le interesa a la gente es la respuesta más práctica, es decir, qué es lo que sucede en la realidad, cómo se desenvuelve la realidad más que la ley en abstracto. Y la respuesta más práctica es que sí te pueden despedir por cualquier cosa, porque al final lo que se discute en tribunales es la indemnización que corresponde. Y esto se lo digo porque si el empleador incumple algún requisito, alguna formalidad o invoca de mala manera la causal para el despido, este despido se va a estimar como injustificado y el empleador va a tener que pagar un recargo legal. Entonces al final el incumplimiento siempre se traduce en una sanción monetaria, va a tener que pagar más, pero el trabajador va a seguir estando despedido. Y es verdad que la ley sí considera ciertas hipótesis en que hay que reintegrar al trabajador a su lugar de trabajo, pero son hipótesis sumamente específicas, casos muy particulares. La regla general es que el trabajador va a seguir estando despedido, con la diferencia que tal vez va a recibir una indemnización mayor. Sin embargo, sigue siendo igual de importante saber bajo qué circunstancias nos pueden despedir, para también así saber si es que es posible o si es conveniente demandar o no ante los tribunales laborales. Y para eso he hecho esta serie de videos. En este primer video veremos el tema más general de todos y que aplica para casi todas las causales de despidos. Y este tema son las formalidades del despido. Para empezar, todo despido debe ser comunicado de forma escrita, lo que usualmente se hace en el documento que comúnmente se llama como carta de despido. La carta de despido se le puede entregar al trabajador de forma presencial el día del despido. Por ejemplo, si se le despide un día lunes, ese mismo día lunes cuando se le comunica, se le hace entrega de la carta. O también se le puede enviar a su domicilio dentro de los 3 días hábiles siguientes. Es decir, si se le comunica verbalmente el despido, tienen martes, miércoles y jueves, siempre y cuando sean días hábiles, para enviarle esta carta. Tanto la ley como los tribunales entienden que este requisito o este plazo se cumple cuando la carta se envía al domicilio del trabajador que aparece en el contrato de trabajo. Así que si durante la relación laboral ustedes cambiaron su domicilio, es importante que le comuniquen esta nueva información al empleador para todos los efectos legales, no solamente para efectos del despido. Entonces la carta se le puede entregar en el mismo momento o los 3 días hábiles siguientes. Sin embargo, este plazo tiene dos excepciones. ¿2 o 3? Solo dos excepciones. La primera es cuando se invoca la causal de caso fortuito o fuerza mayor, y en este caso el plazo es de 6 días hábiles. ¿Por qué pasa esto? Es por un tema de sentido común. Caso fortuito después lo vamos a ver más adelante, pero de momento entienda que es cualquier accidente imprevisible que impida que se desempeñe la relación laboral, por lo cual el legislador se pone el parche antes de la herida y es normal que le den más plazo. Por ejemplo, supongan que usted trabaja en un local de sushi y este local de sushi tiene una falla en el sistema de gas y explota la cocina. Claramente esto constituye un caso fortuito. Y se entiende que el empleador no va a tener el mismo tiempo para cumplir con estas formalidades, así que se le concede este tiempo, este mayor plazo. La otra excepción es cuando se despide por las famosas necesidades de la empresa contenida en el artículo 161 del Código del Trabajo. En este caso el empleador tiene dos opciones. La primera es informar el despido con 30 días de anticipación. Ojo, la ley dice 30 días de anticipación, no dice un mes. Puede sonar que es lo mismo, pero no, se cuentan de formas distintas. Tienen que contar 30 días de corrido desde que se le notifica hasta la fecha en que se efectúe el despido. Si es que este video lo está viendo un empleador, aquí le va un pepe consejo. La ley sanciona si es que este plazo de 30 días no se cumple en el sentido de que hay menos días, es decir, si hay 29, 28, 27 así, va a recibir una sanción, es decir, se va a entender que no se cumplió este plazo. Sin embargo, no hay ninguna sanción si es que se le da más tiempo, es decir, le pueden dar plazo 31, 32, 33 días y no van a estar incumpliendo ninguna norma. Así que el consejo práctico es cuenten los 30 días y agreguen 1 o 2 días más, solo por si acaso. Bueno, esa es la primera opción. La segunda opción es no avisarle con los 30 días de anticipación y pagarle al trabajador una indemnización en dinero efectivo sustitutiva del aviso previo, más conocido coloquialmente como el mes de aviso, el cual equivale a la última remuneración, es decir, le tiene que pagar un sueldo más.
Y básicamente eso es todo respecto a los plazos que se deben cumplir. Sin embargo, dentro de esos mismos plazos, que va a variar según los casos que ya vimos, el empleador debe enviar una copia a la inspección del trabajo. Por lo que en la práctica tienen que haber 3 cartas de despidos, las cuales tienen que ser exactamente iguales. Una, la que el empleador se va a quedar, si bien esto no es un requisito legal, tienen que tenerla sí o sí por un tema de sentido común. La segunda, que va dirigida al trabajador, y la tercera, que va a la dirección del trabajo. Adicionalmente, el empleador debe informar al trabajador por escrito el estado de pago de sus cotizaciones devengadas hasta el último día del mes anterior al despido. Esto se hace adjuntando las cartillas o las cartolas en que se evidencia que pagó las cotizaciones durante toda la relación laboral, o al menos hasta el mes anterior al despido. Raya para la suma, ya sabemos los plazos en que se deben entregar las cartas, a quienes tienen que ir dirigidas las distintas copias y que se debe informar el estado de las cotizaciones. La pregunta del millón es: ¿qué debe contener la carta? Primero, las formalidades típicas de toda carta, el destinatario, las fechas, las firmas que correspondan, bla bla bla. Segundo, y aquí empieza lo importante, en la carta de despido también debe señalarse los montos de las indemnizaciones que se van a pagar al trabajador por el término del contrato, si es que correspondiere. Y esto cobra especial relevancia cuando se invoca la causal de necesidades de la empresa, ya que el artículo 169 del Código del Trabajo dispone que si las indemnizaciones consignadas en la carta de despido no se pagan al trabajador, este podrá recurrir al tribunal que corresponda para que le cobre dicho monto al empleador mediante procedimiento ejecutivo. ¿Qué significa que sea mediante procedimiento ejecutivo? Que van derechamente a la cobranza. No hay que pasar por un juicio ordinario para que el juez determine el monto que corresponde, no. Con la sola carta de despido se puede recurrir derechamente al cobro de dicho monto. E incluso el juez puede incrementar este monto en un 150%. Como les digo, esto solamente aplica cuando se invoca la causal de necesidades de la empresa. Así que una vez más, si es que son empleadores y despiden por este motivo, tengan mucho ojo al momento de calcular las indemnizaciones, ya que tiene una fuerza vinculante o, más técnicamente, esa carta de despido tiene mérito ejecutivo. Tercer elemento que debe contener la carta de despido y que lejos es el más importante de todos por motivos que voy a explicar más adelante. Es que la carta de despido debe especificar la causal de despido que se invoca y también los hechos que la sustentan. Y esta descripción de los hechos no tiene que ser ni vaga ni ambigua, tiene que ser lo más precisa posible. ¿Por qué? Porque una descripción de los hechos vaga, imprecisa o que ocupe frases genéricas que no digan nada en concreto, los tribunales entienden que es el equivalente a no escribir la carta, a la inexistencia de dicha carta, y por ende el despido se va a entender injustificado. Entonces hay 2 grandes requisitos. Uno, invocar la causal que aplique de verdad y no ponerse a inventar cualquier cosa. Y segundo, describir de forma precisa los hechos que sustentan dicha causal. Cuarto elemento, aunque en verdad más que un requisito es una observación. Muchos trabajadores no firman la carta de despido porque creen que esto significa aceptar tanto los hechos de la carta como el monto de la indemnización que en ella aparece. Y ello no es así, o por lo menos no siempre. La firma del trabajador solo implica que toma conocimiento de dicha carta y que recibe una copia, nada más, no está aceptando absolutamente nada. Así que como consejo para los trabajadores, firmen esta carta de despido, no pasa nada, pero eso sí, exijan una copia ustedes, ya que esta les puede ser muy útil para evaluar si que su despido fue justificado. Normalmente lo que hacen los trabajadores es llevar la carta a la inspección del trabajo o a algún abogado para que los asesore, y también tiene mucha utilidad en el caso que se llegue a demandar. En lo que sí tienen que poner ojo es el finiquito, que no tiene nada que ver con la carta de despido, ya que el finiquito normalmente se firma o en la notaría o en la inspección del trabajo, y a diferencia de la carta de despido, la firma del finiquito sí están aceptando los montos de indemnización como correctos y después pierden el derecho a demandar. Y lo usual es que transcurra un plazo entre el despido propiamente tal y la firma del finiquito. Entonces lo mejor que pueden hacer en ese plazo es asesorarse por un abogado que les diga si es que el despido está hecho conforme a la ley o no. Y entonces ustedes van a saber si es que tienen que firmar el finiquito y recibir ese dinero, que quede todo ahí, o tienen que demandar. Y también hay una tercera opción que no es tan recomendable, pero siempre se puede hacer, que es firmar el finiquito haciendo una reserva de derechos. Pero como les digo, respecto a la carta pueden firmarla, no hay ningún problema. Ahora, hablando de la perspectiva del empleador, si por cualquier motivo es el trabajador quien se niega a firmar la carta, recuerden que ustedes cumplen con la formalidad enviando la carta al domicilio del trabajador, que es el domicilio que aparece en el contrato, en los plazos que ya les comenté. Como comentario final a este primer video me gustaría decir que las demandas por despidos injustificados
son las acciones o las demandas que colapsan los tribunales laborales, y muchas veces esto se produce por errores u omisiones que pudieron preverse. Es por ello que es de suma importancia que se invoque la causal real y efectiva y no se pongan a inventar cosas, y del mismo modo que los hechos que respaldan dicha causal estén redactados de forma clara, precisa y concluyente. Es más, es altamente recomendable que todo despido sea supervisado por un abogado para que se cumplan todas estas formalidades y exigencias, que se invoque la causal que en derecho corresponda y se redacten los hechos como corresponde, y así pueden evitarse gastos mayores en juicios, ya que lo usual es que contraten a un abogado recién cuando son demandados por el trabajador, y a esas alturas por lo general no hay mucho que se pueda hacer. Esto lo menciono porque es común que el mismo empleador redacte la carta sin tener conocimientos jurídicos y viendo algún modelo por internet. O, y no sé por qué pasa esto, se lo encargan al contador. Ambas son pésimas ideas. Es decir, no tengo nada en contra de los contadores, ni mucho menos de los ingenieros comerciales, pero esto lo tiene que ver un abogado. Es verdad que un abogado les puede cobrar, pero créanme que un juicio les puede salir mucho más caro. Y bueno amigos, con esto finalizamos el primer video. En los próximos días voy a estar subiendo otros donde voy a estar comentando todas las causales de término del contrato y las causales de despido, que ya van a ver más adelante, no es necesariamente lo mismo. Si les gustó el video denle like, suscríbanse a mi canal y no olviden apoyarme siguiéndome en otras redes sociales como Instagram o LinkedIn. Bueno, primero la formalidad...